¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI. Cuentan que el señor cura daba un sermón a sus feligreses sobre la vida de San Francisco de Asís y le pidió a un joven fraile que leyera un texto. El fraile se subió algo nervioso al púlpito, abrió el libro y procedió a leer. Comía como bestia, dormía sobre una vieja. Esta era la vida del santo. Horrorizado el cura ante lo que había leído el fraile, le arrebató el texto y, viendo las miradas atónitas de sus feligreses, leyó nuevamente él. Comía como vestía, dormía sobre una vieja estera. La vida del santo. Guárdense esta historia porque aquí comienza la enésima derivada. La lectura es un tema complicado. No se trata de leer un abecedario, una noticia en el diario, incluso las noticias en el diario también, que están escritas por periodistas o por cronistas que no siempre redactan bien, también pueden llevar a confusión. En la literatura, por ejemplo, se habla siempre de los tres subgéneros o géneros de la literatura, que son la narrativa, donde hay un narrador que cuenta hechos que le ocurren a los protagonistas de la historia, como en una novela. Está la lírica, donde el escritor expresa sentimientos, emociones a través del lenguaje eh, escrito en rimas, en verso. Está también lo que es la literatura dramática, que está escrita en diálogos para que sean interpretados por personajes en el escenario. Dentro del tema de contar una historia, hay muchas figuras que utiliza el escritor, el literato, también los guionistas de las películas. Muchas veces las películas son adaptadas de alguna novela, una obra teatral incluso. Y se dan algunas confusiones, incluso para las personas que ven esta película ni siquiera leyendo el texto, digamos, ¿ya? Como por ejemplo lo que es la asincronía, que es contar, narrar hechos en un orden alterado, en un orden cronológico alterado, como por ejemplo la película Memento de Christopher Nolan, donde se entrelazan dos historias que conducen en definitiva a lo mismo, una que va totalmente hacia atrás y la otra que va, y esa otra es en blanco y negro, un poco para que podamos, el espectador pueda distinguir, ¿ya? Y esa otra va hacia adelante. Al final uno tiene que armar la historia dentro de su cabeza, de lo que entendió.
pero evidentemente no es una película simple, no es una película fácil. También relativo al orden de las cosas o al tiempo en que se narra una historia. En el cine tenemos algo que se llama las ucronías, donde, y voy a guiarme por un torpedo acá también, la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a cómo ocurrió en realidad. Y un ejemplo que se me viene a la cabeza acá es el de la película de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria, donde en efecto en un espectáculo, en un teatro en París, ponen una bomba y matan a Hitler. ¿Ya? Entonces, las ucronías desarrollan, qué sé yo, una historia en base a un acontecimiento sí, con hechos históricos, pero dicho acontecimiento tiene otro desenlace, no es lo que se produjo realmente. De ahí podemos divagar mucho en cuanto a los distintos caminos que toma, digamos, la historia en sí, y aquí surgen todos estos temas del gato de Schrödinger y qué sé yo, y cómo se van desarrollando distintas realidades, distintos universos a partir de puntos divergentes de la historia. Pero no es el propósito de esta conversación, este monólogo, en realidad, entrar en esos temas. ¿Ya? Después, en lo que es el lenguaje, y sobre todo el lenguaje escrito, que a lo que me centraré, está todo aquel lenguaje que se desarrolló, se ha ido desarrollando y que se usa en las distintas disciplinas del conocimiento humano, sobre todo en las ciencias. ¿Ya? Y en este caso se ha acuñado un término que se llama tecnolecto, o sea, es una especie de lenguaje técnico. ¿Ya? Se usa tecnolecto, perdón, para referirse a las características del habla, de una ciencia, de una técnica o de un oficio. Recibe también el nombre de lengua de especialidad, ¿ya? Y donde cada tecnolecto tiene una terminología propia, un conjunto de términos con un sentido específico, definidos no por el uso común, sino por los especialistas en cada ciencia. Examinemos, por ejemplo, lo que ocurre con los textos en el área médica. Leí hace poco un artículo escrito en el que hablaban acerca de la gran profusión que en los últimos 30 años ha habido de textos del área médica escritos en inglés, puesto que es donde se han ido desarrollando las nuevas técnicas en el área de la medicina. Y continuaba el artículo este hablando de que las traducciones en gran parte de esos casos dejan mucho que desear. Y aquí me acuerdo de este dicho que en italiano que es tradutore traditore, que significa literalmente el traductor es un traidor, ¿ya? Y este dicho hace referencia a la imprecisión que está implícita en el arte de traducir. Aquí voy a apoyarme un poquito en mis apuntes, que dice que traducir consiste en decir lo mismo en una lengua distinta. No obstante, tampoco es suficiente. Humberto Eco afirma que hay que comprender que no siempre se dice lo mismo, sino casi lo mismo. Y la flexibilidad o elasticidad de ese casi resulta determinante porque solamente un buen traductor sabe hasta dónde puede estirar una traducción y cómo puede hacerlo. Como decía, este artículo hace referencia a muchas traducciones malas en el área de la medicina y cómo estas pueden incluso incidir en errores.
errores que ya sabemos pueden ser más o menos fatales, ¿ya? Eh, y a veces estos errores en las traducciones se basa en traducir palabras en inglés que pueden sonar o pueden tener incluso una escritura similar a algunas que hay en castellano y que no significan exactamente eso mismo. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra airway. En medicina, airway se traduce como vía respiratoria. Y aquí es donde yo me imagino un traductor inexperto de un texto médico traduciendo esto como línea aérea, y a un enfermero más inexperto aún tratando de buscar en qué parte del cuerpo están guardados los aviones de ese enfermo. Otro ejemplo, si ustedes están en Estados Unidos y les duele la cabeza, van a ir a una farmacia y les van a ofrecer algo que se llama acetaminofén. Acetaminofén. Y chuta, uno se va a asustar porque jamás en la vida hemos tomado algo así y quién sabe qué otras consecuencias puede traernos. Pero la verdad es que no hay que traducir acetaminofén como acetaminofeno, que sería lo natural, sino como paracetamol. Otro ejemplo, ya un poquito más, que puede traer consecuencias bastante peores. Y si usted también allá en Estados Unidos, estando, si se siente constipado, es decir, resfriado, no se le vaya a ocurrir a la farmacia a comprar algo para la constipación, puesto que le van a vender un laxante y no se le vaya a ocurrir estornudar después de tomarlo. Así como en otras áreas del quehacer y del conocimiento humano, existen sus lenguajes, ya como ya veíamos en el caso de la medicina, su lenguaje propio, estos llamados tecnolectos. También existe un lenguaje muy especial, que es el lenguaje jurídico, y que es propiamente tal un tecnolecto también, puesto que es técnico en el área jurídica, pero con una complicación mayor aún, puesto que ya no es solamente el uso de palabras especiales que no todo el mundo puede entender, que no todos conocemos, sino que también el uso de las formas gramaticales, el uso de la puntuación. Y aquí viene al caso la historia del fraile que les contaba al principio, que leyó sin leer, sin respetar la puntuación, sin respetar la vocalización, porque es distinto decir bestia a decir vestía. Son formas distintas de pronunciar la letra B de la letra V, ¿ya? Recuerden ese ejemplo de un vaso de buen vino, que normalmente la gente lo dice un vaso de buen vino. ¿Me entienden más o menos de lo que hablo? El lenguaje jurídico está dotado de una terminología específica también. Y es este lenguaje el que se utiliza en los distintos textos legales, judiciales, en las normas administrativas, en los escritos notariales y otros que son concernientes a la aplicación y a la práctica del derecho, como son los producidos por los abogados y otros colaboradores de la justicia. Nuestra terminología jurídica española incluso hereda palabras de otros idiomas y que se han ido incorporando eh,
al lenguaje jurídico español. Como por ejemplo hay muchas expresiones en latín que se usan, y voy a leer: habeas corpus, infraganti, ipso iure, sub iudice, de iuri, in dubio pro reo y otras más. También de este mismo idioma del latín derivan términos jurídicos que han sido adaptados y asimilados a las normas de nuestra lengua, como por ejemplo abolir, abogado, abigeato, delito, usufructo, precario, beneficiario, comodato, carta magna, causa habiente, casación, corpus, dación, dilación, dolo, interdicción, intestado, jurisconsulto, jurisdicción, latifundio, legado, mora, moratoria. Hay muchísimas palabras que provienen del latín, incorporados a este lenguaje jurídico español. Y también no solo del latín, también del griego, como por ejemplo amnistía, hipoteca, democracia. Y por si eso fuera poco, también sobreviven algunos términos del árabe, como albacea, alevosía, alguacil, alquiler, arancel. Y hay otros términos también que vienen del francés, del mismo inglés. ¿Ya? Puesto que nuestra terminología jurídica tiene raíces profundas en el derecho romano y se ha venido perfilando a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración y el Constitucionalismo, hasta llegar a las fuertes influencias actuales del derecho de la Unión Europea. Entonces, solamente con esto, con el uso de palabras o de expresiones que no son de uso común en nuestro lenguaje coloquial, ¿cómo no nos vamos a perder nosotros unos legos en estas materias? ¿Ya? Y con suerte leemos un poquito mejor que el fraile. Y con suerte podemos entender a veces una noticia, porque el que la escribió mal, y la escribió con puntuación inadecuada, o repitió artículos, o verbos, o adverbios, qué sé yo. Y ese es otro tema, las figuras gramaticales, las formas gramaticales. Nuestro lenguaje español tiene una gramática bastante compleja para un nativo del idioma inglés poder conocer, o nativo del idioma alemán. También tengo un amigo que lleva 25 años en Chile y todavía no puede hablar bien por el uso de la gramática. Nuestra gramática es complicada, tiene distintos tiempos verbales, no solamente presente, pasado, futuro. Están el pasado se llama pretérito, pretéritos imperfectos, pretérito perfecto, están los subjuntivos. Eh, Mira, hay una cantidad de formas y elementos de la oración, de las frases con las cuales hablamos, que a lo mejor muchos de ustedes las estudiaron en el colegio, en la básica, y ya se nos olvidaron. Entonces, en el lenguaje jurídico, al emplear, como veíamos, términos que no son de uso común para nosotros, y además usar puntuación y figuras o formas gramaticales que tampoco son de uso común en una redacción, lo más seguro es que en el mejor de los casos no entendamos nada, y en el peor de los casos leamos y entendamos algo muy distinto a lo que es el sentido original con el cual fue escrito ese texto. Y las normas constitucionales, ahora yendo
al punto que nos aproblema hoy en día en Chile. Las normas constitucionales, legales y reglamentarias regulan a las instituciones públicas, delimitan los derechos de los ciudadanos y establecen las garantías para asegurar su pleno ejercicio. Como consecuencia de esto, el Poder Judicial es el que juzga las controversias a que da lugar la aplicación e interpretación de las normas y se ocupa de ejecutar lo que ha juzgado. Como les decía, pocas o nunca, pocas veces o nunca se entiende la importancia que tiene el hablar claro, preciso, conciso, en un lenguaje coherente. Tengo entendido que hay una corriente hoy en día, al menos en nuestro derecho que proviene del, como les decía, de los códigos romanos. Tengo entendido que hay una corriente que está intentando impulsar el lenguaje claro y fácil dentro de lo que es el lenguaje jurídico, ¿ya? Y de todas formas, yo creo que se hace necesario que en las universidades, y no solamente en la carrera de leyes, sino que en otras carreras como en la ingeniería, misma medicina, las carreras de administración, etcétera, se enseñe el lenguaje jurídico, puesto que es increíble la cantidad de veces que ya sea o van a tener que interactuar con algún contrato o alguna negociación dentro de sus áreas de desempeño profesional, como también que hoy en día los cuerpos legales ya no son cosas simples, sino que muchas veces requieren de múltiples disciplinas para poder elaborar esos cuerpos legales. Como decía, son fundamentales dentro del lenguaje jurídico, son fundamentales los conocimientos de gramática, lingüística, sintaxis y puntuación. Ya con esto más o menos eh, claro en cuanto a cómo influye este tipo de construcciones sintácticas del lenguaje, vamos a aterricemos un poco esta discusión al famoso texto de la nueva Constitución. Y aquí les ruego que me disculpen, pero yo me voy a limitar a repetir argumentos que he leído o escuchado y que me parecen sumamente válidos, puesto que son argumentos expresados por personas expertas que manejan este tecnolecto jurídico. Y sin ir muy atrás, nuestro mismo querido amigo Javier Rosas, hace unos pocos días fue entrevistado por nuestra también querida amiga Tarín Kupman, un saludo tía Nur, en su programa Espejo Constitucional la semana pasada. Y allí Javier nos expone de forma bastante simple la verdad que hay detrás de la frase Estado Social de Derecho, del cual mucho se ha hablado, algunos han dicho no, que esto existe en Alemania, que existe las típicas en Finlandia, en Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. Esto ya ha sido desmentido por varios otros abogados, como el profesor Álvaro Tejos, por ejemplo, en un programa que le vi hace unos días atrás. El hecho es que Javier nos comenta
que este es un concepto del Estado Social de Derecho, un concepto inventado e introducido en la Constitución española, y de esta frasecita, de este concepto es que se tomaron los 8 cocineros de los 100 días. Javier nos explica cómo el mismo Hayek, uno de los padres del liberalismo, ¿no es cierto?, expone qué es lo que se entiende por justicia social y por qué esta es una idea socialista. En síntesis, cuando se pide por justicia, en este caso justicia social, se reconoce implícitamente que hay una injusticia. Es por eso que se está pidiendo justicia. Y después de mucho darse vueltas, digamos, eh, tiene que, según estos teóricos, tendría que existir, por lo tanto, una entidad, en este caso el Estado, que sea el que determine cómo tienen que ser las cosas para que sean justas. Por lo tanto, este es un camino directo al socialismo. Creo que uno cualquiera que no haya entendido en la materia, leo esto de Estado social y democrático de derecho y lo encuentro hasta poético, lo encuentro lindo, digamos. Ya, uy, qué bien suena. También en ese mismo programa, Javier nos dice que, y aquí voy a leer, existe la posibilidad de que si se aprueba esta nueva constitución, sea declarada inconstitucional la ley que tipifica el delito del tráfico de estupefacientes. Wow. Esto surgió realmente hace pocos días a raíz de unas cartas al director, no, no sé si fue en el Mercurio, me parece que sí, de un abogado, de un profesor de Derecho, y en ella expone técnicamente y obviamente el lenguaje jurídico cuál sería la razón de esto. Porque, y no voy a contar la historia, la constitución del 80, que decía una cosa, después se cambió, etcétera, sino que para que algo sea un delito, tiene que existir una ley que lo tipifique como delito. En la constitución actual dice textualmente que estas leyes deben definir el delito expresamente, ¿ya? Pero los genios deslumbrantes del Consejo Constitucional le agregaron, fíjense, una palabrita, la palabra precisa. Entonces ahora dice que la ley debe definir el delito precisa y expresamente. Y esa sola palabra, y vean el programa, por favor, donde Javier lo explica, esa sola palabra puede cambiar, puede traer como consecuencia que la ley que tipifica el tráfico de estupefacientes sea declarada inconstitucional. Pucha, nuevamente yo leo la palabra precisa, digamos, la palabra precisa, no me confundo mejor. Leo esa palabra y ya, listo, la paso por alto. No se me ocurre que pueda tener alguna connotación adicional. Y fíjense que una palabra puede traer una consecuencia realmente grande. También les recomiendo ver el canal de Vanessa Kaiser, de mi querida amiga Vanessa, donde en un programa entrevista a un abogado penalista, don Jorge Reyes, en el cual él detalla las consecuencias que tiene la redacción del artículo 23, número 1, y de qué forma esa redacción puede hacer que en cualquier momento una autoridad nos limite, nos restrinja e incluso nos quite derechos fundamentales. Yo nuevamente soy inexperta en esto.
leo la frase y la paso de largo, sin medir las consecuencias. Y así como esto, hay muchos otros casos de incongruencias, errores y vacíos que se han ido señalando que hay en el nuevo texto. Y no me cabe dudas que van a ir apareciendo otros más en la medida que se vaya estudiando por gente que sabe leer esto de aquí al plebiscito. Por favor, informémonos. Puesto que tal como me recordó un colega ingeniero hace unos días atrás, el teorema de la indecibilidad de Turing, de Alan Turing, del cual se desprende, y leo textual, que una máquina de estados no puede predecirse en su resultado sin ejecutarla. ¿Entiende las consecuencias de esto? Una máquina de estados no puede predecirse en su resultado sin ejecutarla. Es algo así como en chileno cuando decimos el movimiento se prueba andando. ¿Se dan cuenta de lo dramático que puede ser esto? Las consecuencias que puede tener. Ya, echémosle para adelante. En el camino se arregla la carga. No, no, no se puede, no se debe. Estamos ante algo demasiado trascendental. Y este mismo colega me recordó también el teorema de la incompletitud de Gödel, que si se lleva a la política implica que no hay posibilidad de un acuerdo lógico si existen axiomas incompatibles. No voy a entrar a explicar eso porque ya me demoraría mucho más de lo que me he tomado ya en este programa. En fin, entonces cualquiera de nosotros que no conozca el lenguaje jurídico y no tenga la capacidad de comprender un texto escrito en ese lenguaje en todo su significado, la verdad es que yo creo que está absolutamente perdido si lee el texto. Es decir, yo no vengo a decir que no lo lean, si quieren léanlo. Yo capaz que me dé el tiempo también de leerlo, pero esa lectura mía no va a incidir en mi decisión, porque si lo leo así y creo entender, capaz que caiga en alguna trampa sintáctica que, así como les nombraba al principio, de estos recursos utilizados en los guiones de cine, como la asincronía o la ucronía, o capaz que termine como el fraile de la historia que les conté al principio, o peor aún, como el que estornudó luego de haberse tomado un remedio para la constipación. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Hola a todos, seguidores fieles de Espacio Liberal. Estamos emocionados de presentarles una oportunidad única para enriquecer su biblioteca. ¿Alguna vez has soñado con descubrir grandes libros sin tener que gastar una fortuna? Pues estás de suerte. Llegó la hora de hacerlo realidad con nuestra rifa mensual de libros. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Cuando donas 2,000 pesos en cualquiera de los programas de nuestro canal, adquieres un cupo para participar en el emocionante sorteo mensual de un libro. Sí, lo has escuchado bien. Con tan solo 2,000 pesos, participas con un cupo del sorteo mensual de libros. Pero hay más para nuestros seguidores más leales. Si te conviertes en miembro de nuestro canal por solo 3,000 pesos al mes, obtendrás un trato excepcional. 3 cupos asegurados para el sorteo mensual. Sí, 3 oportunidades para ganar un libro increíble a la mitad del precio. Si deseas más información o estás listo para participar en la rifa, visita nuestro canal de YouTube. No dejes que esta oportunidad se te escape.